Junio de 1518. 4 navíos españoles avanzan con lentitud por la costa de lo que hoy conocemos como Tabasco. Al mando va un capitán, Juan de Grijalva. Un hombre que probablemente no imaginaba que su apellido quedaría grabado para siempre en la geografía mexicana. Su flota explora el Golfo de México, buscando riquezas para la corona. De pronto, algo detiene la expedición. Una fuerza descomunal de agua dulce choca contra el mar salado, empujando sus barcos. Es la desembocadura de un río tan caudaloso, tan majestuoso, que los conquistadores quedan en silencio. Aquel gigante de agua no tenía un solo nombre. Los pueblos originarios lo conocían de distintas formas a lo largo de su cauce. Pero para los recién llegados, ese río sería bautizado con el del hombre que lo había encontrado, el río de Grijalva. Ese día no solo se bautizó un río, se reclamó una arteria, una que durante 400 años movería la sangre y la riqueza de todo el sureste mexicano. Esta es la historia de cómo ese sistema fluvial se convirtió en el amo y señor del comercio en la región. Cómo vio nacer ciudades, levantó fortunas en cacao y maderas preciosas, y sintió el paso de los primeros vapores que hacían temblar la selva. Y también es la historia de cómo un día, simplemente, fue borrado del mapa por el progreso. Mucho antes de que Hernán Cortés pusiera un pie en México, otro capitán español ya se había adentrado en esas aguas tropicales. Su nombre era Juan de Grijalva. Él no conquistó imperios ni fundó grandes ciudades. Murió años después, casi olvidado por la historia, en una expedición lejana. Pero el río que bautizó con su nombre siguió fluyendo durante 5 siglos, moviendo mercancías, gente e historias. El nombre del río perduró mucho más que el hombre. Un año después, en marzo de 1519, por esa misma desembocadura, entró un hombre que no venía a explorar, venía a conquistar. Antes de marchar hacia el corazón del imperio azteca, Hernán Cortés libró su primera gran batalla en tierra firme. El choque fue brutal. En las llanuras de Centla, cerca del río, el acero y la caballería española se impusieron a los guerreros chontales. Tras la victoria, Cortés fundó allí mismo el primer asentamiento español de la región. Lo llamó Santa María de la Victoria. No era una ciudad de piedra, sino un campamento de avanzada. Un punto fortificado con construcciones improvisadas, pero con una importancia estratégica fundamental. Era la puerta de entrada, la conexión entre el mar y el interior del territorio. Todo lo que llegaba en barco desde Cuba o España tenía que pasar por ahí antes de internarse río arriba. Y fue en ese campamento precario donde Cortés recibió a la Malinche, la mujer indígena que se convertiría en su traductora y en una figura clave para la conquista de México. La historia de Santa María de la Victoria fue corta pero intensa. Su gran problema era su ubicación. Estar tan cerca del mar la convertía en un blanco fácil, y en esa época el Golfo de México era territorio de piratas. Durante décadas, corsarios ingleses, franceses y holandeses asaltaron las costas, buscando saquear las riquezas que salían de la Nueva España. La puerta al Nuevo Mundo se había convertido en una amenaza mortal. Los ataques eran brutales y sorpresivos. Los barcos aparecían en el horizonte, incendiaban edificios, saqueaban las bodegas y se perdían en el mar antes de que llegara cualquier ayuda. Santa María de la Victoria fue atacada tantas veces que se volvió indefendible. Las autoridades españolas entendieron que mantener la capital en la costa era un suicidio. La única solución era internarse en la selva, usar el río como una barrera. Y así, en 1564, se fundó una nueva capital, San Juan Bautista. Su ubicación era estratégica. Estaba a orillas del Grijalva, pero lo suficientemente lejos de la costa. Los grandes barcos de los piratas simplemente no podían navegar tan adentro.
La selva y los giros del río se convirtieron en la mejor muralla. La nueva ciudad, que con el tiempo se convertiría en Villahermosa, nació abrazada al Grijalba, no por capricho, sino por necesidad. Durante los siguientes 300 años, el río no fue solo una ruta, fue la columna vertebral de toda la región. No había carreteras, no había trenes, solo existía el río. Y si Villahermosa era el corazón de Tabasco, el puerto de Frontera era su única puerta al mundo. Estaba ubicado en el punto exacto donde el Grijalba se rendía ante el Golfo de México. Era el paso obligado. No había alternativa. Pensemos en esto por un momento. Durante siglos, cada pieza de maquinaria, cada herramienta, cada rollo de tela que llegaba de Europa o de Estados Unidos tenía que desembarcar primero en Frontera. Ahí, la carga se movía de los grandes barcos oceánicos a embarcaciones más pequeñas, de poco calado, capaces de navegar río arriba. Y en sentido contrario, todo lo que Tabasco producía para vender al mundo tenía que bajar por el mismo río. Cacao, maderas preciosas, plátano, hule. Todo salía en vapores y barcazas hasta Frontera para ser cargado en buques que zarparían hacia Veracruz, Nueva Orleans o Europa. Frontera no era solo un punto de transbordo, era un hervidero de actividad. Sus bodegas estaban repletas de mercancías. En sus cantinas se mezclaban los acentos de marineros de todo el mundo. Sus muelles eran un ir y venir de agentes de aduanas, comerciantes y trabajadores. Mientras Villahermosa era el centro del poder político, Frontera era el motor económico que bombeaba vida a toda la región. Pero Frontera tenía un enemigo silencioso y constante. La naturaleza misma del río Grijalba conspiraba contra el puerto. Desde las montañas de Chiapas, el Grijalba arrastraba toneladas de sedimento. Lodo, arena, tierra erosionada que viajaba cientos de kilómetros hasta el mar. Todo ese material se acumulaba en la desembocadura, formando una barrera natural conocida como la barra. Esta barra era una pesadilla para la navegación. Reducía la profundidad del agua, impidiendo que los barcos de gran calado pudieran entrar. Los grandes buques oceánicos simplemente no cabían. Tenían que anclarse mar adentro, esperando. La mercancía se movía a barcazas y embarcaciones más pequeñas, en un proceso lento y costoso. Cada transbordo era tiempo perdido, más mano de obra, más riesgo y sobre todo más costos. La barra era un cuello de botella que estrangulaba el comercio de Tabasco. Durante décadas, la solución parecía obvia: dragar. Sacar el sedimento para abrir el canal. Se trajeron dragas, se invirtió dinero y por un tiempo funcionaba. La profundidad aumentaba y los barcos pasaban, pero el río siempre respondía. El Grijalba seguía arrastrando su carga de tierra y cada temporada de lluvias borraba el trabajo de los hombres. Era una batalla interminable. Quisieron enterrar esta historia bajo toneladas de concreto, pero nosotros la desenterramos. Si exiges la verdad, suscríbete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos. Los proyectos de dragado solo ofrecían victorias temporales, nunca una solución definitiva. La barra de Frontera era el talón de Aquiles de un sistema que, por lo demás, funcionaba con precisión. Los ingenieros de la época entendían el problema a la perfección, pero no tenían la tecnología para detener la causa. Era como intentar vaciar el mar con un balde. Se podía avanzar, pero la victoria era imposible. La verdadera revolución en el transporte del Grijalba llegaría con el Porfiriato. Entre 1876 y 1911, el gobierno de Díaz impulsó una modernización sin precedentes en el país. Fue durante esos años de mano dura y visión de progreso que la tecnología del vapor finalmente se asentó en los ríos de Tabasco. Con los vapores, la geografía de Tabasco cambió para siempre. Antes de ellos, navegar río arriba era una batalla contra la corriente. Las embarcaciones dependían del viento.
de los remos o de ser jaladas desde la orilla por hombres y animales. Subir de Frontera a Villahermosa podía tomar días enteros de trabajo extenuante. Y entonces llegaron los vapores. Estas embarcaciones, propulsadas por máquinas que no dependían del viento ni del sudor humano, podían conquistar el río. Lo que antes costaba días de esfuerzo, ahora se hacía en cuestión de horas. El sonido de los vapores se convirtió en la nueva música del Grijalba. El silbato que anunciaba la llegada, el golpeteo rítmico de las ruedas de paletas contra el agua, el humo denso saliendo de las chimeneas. Para las comunidades en la ribera, la llegada del vapor era un acontecimiento. Significaba noticias del mundo exterior, mercancías nunca vistas y pasajeros con historias que contar. Los vapores trajeron la modernidad al corazón de la selva tabasqueña. La ruta de Frontera a Villahermosa, un tramo de 80 kilómetros, se convirtió en la arteria principal de este nuevo sistema. Los vapores hacían el recorrido sin descanso, transportando de todo: pasajeros, correo, mercancías importadas que subían hacia la capital y productos locales que bajaban hacia el mar. No había alternativa real, no existían las carreteras pavimentadas. Los caminos de terracería eran trampas de lodo intransitables durante la temporada de lluvias. El río era la única vía confiable. A bordo de los vapores, los pasajeros veían deslizarse un paisaje salvaje. Selvas densas a ambos lados, aves exóticas sobre el agua y caimanes tomando el sol en las orillas. Pero este sistema no existía solo para mover personas. Su verdadera función era económica. Tabasco producía una riqueza que el mundo quería comprar, y el río era la única forma de sacarla de la selva. Las maderas preciosas eran el tesoro más codiciado. Árboles gigantes de cedro y caoba se talaban en lo profundo de la selva. Se convertían en troncos que flotaban río abajo hasta los aserraderos. Desde ahí, la madera ya procesada seguía su viaje hasta el puerto de Frontera, y de ahí a los barcos que la llevarían a Europa y Estados Unidos. La demanda en Europa y Estados Unidos era insaciable. Buscaban maderas tropicales para sus muebles de lujo, para la construcción de barcos y para decorar sus mansiones. Pero la selva tabasqueña ofrecía mucho más que cedro y caoba. De sus entrañas también salía el palo de tinte, un árbol que producía un colorante natural muy valioso para la industria textil, antes de que llegaran los tintes sintéticos. Toneladas de este producto salían de la selva cada año. Junto a la madera bajaba el hule. Los árboles se sangraban para extraer el látex, que luego se procesaba y se enviaba a las fábricas del norte para fabricar productos de caucho. Y por supuesto, la producción agrícola. Plátanos en cantidades industriales y ganado que se embarcaba vivo. Todo fluía por el mismo cauce. El Grijalba no era un río. Era la gran autopista por donde la riqueza de Tabasco se derramaba hacia el mundo. Pero si un producto definió la identidad de la región, ese fue el cacao. Las tierras bajas y húmedas eran el lugar perfecto para cultivar el árbol sagrado que los antiguos mesoamericanos habían domesticado. Durante la colonia, el cacao tabasqueño se hizo famoso en Europa por su calidad. Se convertía en el chocolate que consumían las élites en España. Las haciendas cacauteras se multiplicaron a lo largo del Grijalba y sus afluentes. Extensiones enormes de tierra se dedicaron a un solo cultivo, y toda esa producción dependía del río para salir al mercado. Cada hacienda tenía su propio embarcadero. Ahí se cargaban los sacos de cacao en los vapores que pasaban recogiendo la carga. El destino era el puerto de Frontera. Desde ahí, barcos más grandes lo llevaban a Veracruz o directamente a Europa. El ciclo era constante: siembra, cosecha, secado y transporte fluvial. El río era el eslabón que unía a Tabasco con el mundo. Esta riqueza construyó las casas señoriales de Villahermosa y financió el estilo de vida de la élite hacendada. Todo estaba sostenido por las aguas del Grijalba.
Pero el sistema era mucho más complejo que una sola ruta principal. A lo largo del río y sus afluentes existía una red completa de embarcaderos y muelles menores. Estos puntos servían a ranchos, a pequeñas comunidades y a zonas de explotación forestal. Lugares como San Cipriano o Pueblo Nuevo tenían sus propias instalaciones. Algunos eran simples muelles de madera, otros tenían bodegas y oficinas para gestionar los embarques. Cada embarcadero era un nodo en una red de transporte que conectaba hasta el último rincón de la selva. Los vapores grandes hacían paradas programadas, recogiendo la vida y el trabajo de toda una región. Las embarcaciones menores eran las encargadas de conectar los puntos más remotos con esta red principal. El sistema funcionaba como un gran árbol. Su tronco eran los ríos mayores, y sus ramas llegaban hasta los rincones más profundos de la cuenca. Para una hacienda, tener un embarcadero cerca no era un lujo. Era la diferencia entre sobrevivir o quebrar. Significaba sacar la producción al mercado con costos razonables. Las propiedades lejanas al agua enfrentaban una lucha titánica. Mover la producción por tierra, a lomo de mula o en carretas, hasta el muelle más cercano, multiplicaba los costos y las dificultades. La geografía del río dictaba la viabilidad económica de cada rancho y cada finca. El corazón de todo este sistema latía en el muelle principal de Villahermosa. Aquello no era un simple atracadero, era el centro neurálgico de la vida económica y social de la capital. Ahí atracaban los vapores que venían de frontera, cargados con mercancías del mundo y pasajeros con noticias frescas. El muelle era un hervidero constante de gente y trabajo. Estibadores moviendo bultos pesados, comerciantes revisando la calidad de la carga, familias despidiéndose en el muelle, funcionarios de aduana con sus papeles y sellos. Alrededor de ese muelle se concentraban los negocios más importantes, las casas comerciales que importaban productos de Europa y Estados Unidos, las bodegas donde se almacenaba el cacao antes de su largo viaje, las oficinas de las compañías navieras y los bancos que financiaban toda la operación. Tener una dirección cerca del muelle era sinónimo de poder. Para la gente de Villahermosa, el muelle era también el gran espectáculo. Era el punto de encuentro, el lugar donde el mundo exterior tocaba la vida de la ciudad. El silbato de un vapor anunciaba una ruptura en la rutina. Era la llegada de lo nuevo, de personas, productos e ideas que venían de muy lejos. Pero no todo miraba hacia el extranjero. Existía otro comercio vital, el de cabotaje. Este conectaba a Tabasco con otros puertos mexicanos del Golfo, sin cruzar fronteras. Barcos más pequeños navegaban regularmente entre Frontera, Veracruz y Campeche. Transportaban mercancías que se producían en una región de México para ser consumidas en otra. Tabasco enviaba sus frutos tropicales y recibía a cambio manufacturas y bienes del altiplano. Era el sistema circulatorio que mantenía viva la economía nacional. Este comercio no solo miraba hacia afuera. Existía un mercado nacional que dependía de estos barcos de cabotaje. Era más sensato y barato mover la carga por mar desde Frontera hasta Veracruz que intentar cruzar selvas y montañas por tierra. El mar era la verdadera carretera que unía las costas de México. Toda esa riqueza, por supuesto, no pasó desapercibida. Pronto, las navieras extranjeras, sobre todo británicas y estadounidenses, pusieron sus ojos en Tabasco. Operaban líneas que conectaban los puertos tabasqueños con el mundo, moviendo principalmente maderas preciosas y productos del campo. Los británicos buscaban con urgencia las maderas tropicales. La caoba y el cedro de la mejor calidad eran necesarios para los talleres de muebles finos en Londres y para la construcción de sus barcos. Empresas con base en Liverpool establecieron sus propias operaciones en la región, comprando la madera directamente a los productores locales. Las compañías de Estados Unidos también encontraron su oportunidad. El puerto de Nueva Orleans, por su cercanía, era un socio natural.
Sus barcos establecieron rutas regulares hacia frontera, intercambiando maquinaria y herramientas por los frutos de la tierra tabasqueña. Esta presencia extranjera trajo capital y tecnología, es cierto, pero también significó que una parte importante de las ganancias salía del país. Era el viejo trato de siempre en América Latina. Las materias primas salían hacia los países industriales y las manufacturas llegaban en barcos de vuelta. Pero el Grijalba no era un sistema aislado. Estaba conectado a una red fluvial mucho más grande, que incluía al imponente río Usumacinta. El Usumacinta nacía en Guatemala y se abría paso a través de una de las selvas más densas del continente. De sus riberas salían las maderas más finas y más tarde el chicle. Para sacar esa riqueza de la selva profunda, se usaba una red de canoas y barcazas que bajaban por el Usumacinta. La carga se transfería después a barcos más grandes, listos para llevarla a los puertos de exportación y a los mercados del mundo. Juntos, estos dos sistemas fluviales formaban una red de arterias líquidas que se extendía por miles de kilómetros cuadrados de selva impenetrable. Sin ellos, la riqueza de la región simplemente se habría quedado ahí, ahogada por la vegetación. Los ríos no eran una opción, eran el único camino. Pero el Grijalba no era un solo río, era muchos ríos en uno y cambiaba de nombre según la tierra que atravesaba. En su curso medio, antes de tocar las llanuras de Tabasco, se le conocía como el Mezcalapa, un nombre antiguo, de origen náhuatl, que recordaba a los pueblos que habían vivido en sus orillas durante siglos. Este tramo era vital. El Mezcalapa se ensanchaba, se volvía navegable y permitía que las embarcaciones se adentraran profundo en el territorio, llegando a zonas que de otro modo estarían completamente aisladas. El carácter del río cambiaba con el paisaje. En las montañas de Chiapas era un torrente joven y furioso. En la zona del Mezcalapa se amansaba, se hacía ancho y profundo. Y al llegar a Tabasco, se convertía en el Grijalba majestuoso y lento que alimentaba la vida de Villahermosa. Pero mucho antes de que el vapor y el acero dominaran las aguas principales, y conviviendo con ellos, otra tecnología reinaba en los rincones de la selva. Hablamos del cayuco, una canoa tallada en una sola pieza, a partir de un tronco macizo. Lejos de ser una embarcación primitiva, el cayuco era una obra de ingeniería perfectamente adaptada a su entorno. Donde un vapor encallaba por falta de profundidad, el cayuco se deslizaba sin problemas. Donde los canales se volvían angostos y traicioneros, su agilidad era insuperable. No necesitaba combustible, no requería un mantenimiento complejo. El cayuco era el que conectaba los puntos más remotos con las rutas principales. Era la herramienta del campesino para llevar su cosecha al embarcadero. Era el sustento del pescador. Era el taller flotante del comerciante que unía a las comunidades. Construir uno era un arte, un oficio transmitido de padres a hijos. Requería saber elegir el árbol correcto, sentir la veta de la madera y curarla para que aguantara décadas de trabajo duro. Y manejarlo no era fuerza bruta, era leer el agua, entender las corrientes, conocer los peligros que se escondían bajo la superficie. Un conocimiento íntimo del río que solo daban los años. Cuando llegaron los vapores, no reemplazaron a los cayucos. Al contrario, ambos sistemas aprendieron a convivir en el río. Los grandes barcos de vapor cubrían las rutas principales, moviendo las cargas pesadas a lo largo del Grijalba. Los cayucos se encargaban del trabajo fino, del transporte local, de conectar las pequeñas comunidades y rancherías. Juntos formaban un ecosistema de transporte que le daba vida a toda la región. Pero entonces, un ruido nuevo empezó a escucharse en la selva. Un ruido de maquinaria y acero que no venía del agua. A partir de los años 40, el gobierno mexicano apostó por el asfalto. El plan era conectar al país por tierra, modernizarlo sobre ruedas. Y las carreteras empezaron a morderle terreno a la selva tabasqueña. Por primera vez en siglos,
Existía una alternativa real al río. Un camión podía ir de un punto a otro sin transbordos. Podía llegar a lugares donde un barco jamás podría. Podía operar en temporada de secas o de lluvias. Al principio, el río y la carretera coexistieron. El agua seguía siendo más barata para las cargas voluminosas, pero la balanza poco a poco se fue inclinando. Cada año se pavimentaban más kilómetros. Se levantaban puentes de concreto que cruzaban los mismos ríos que antes eran la única vía. La red de carreteras crecía, mientras el sistema fluvial se quedaba estancado en el tiempo. Los camiones se hicieron más grandes, más eficientes. Los costos de mover mercancía por tierra bajaron. Los comerciantes y las haciendas empezaron a preferir la velocidad y la flexibilidad del camión. El río, silenciosamente, comenzó a perder su tráfico. Y cuando el golpe parecía definitivo, llegó el ferrocarril del sureste. El tren era otra cosa, una bestia de acero que no dependía del nivel del agua ni de las tormentas. Podía transportar volúmenes enormes de carga con una eficiencia brutal. Sus horarios eran predecibles y sus rieles conectaban directamente con la red nacional. El progreso había llegado tarde a Tabasco, pero llegó con una fuerza arrolladora. Pero espera un momento. Si esto era tan perfecto, ¿qué fue lo que finalmente lo destruyó? Quédate hasta el final porque la respuesta te va a sorprender. Las mercancías que antes bajaban por el Grijalba ahora tenían una ruta más rápida. El cacao, las maderas, el ganado, todo se subía al tren. El puerto de frontera, que por siglos fue la puerta de Tabasco, comenzó a vaciarse. El ferrocarril, junto a las nuevas carreteras, fue un clavo más en el ataúd del transporte fluvial. Pero el golpe definitivo, el que silenció al río para siempre, no vino de la competencia. Vino de la transformación del Grijalba mismo. Entre los años 60 y 80, el gobierno mexicano levantó una serie de presas hidroeléctricas monumentales. La primera fue Malpaso, inaugurada en 1966. Su cortina de concreto creó un embalse gigantesco, interrumpiendo un flujo de agua que había corrido libre por milenios. Luego vino la Angostura, en 1976. Después, Chicoacén en 1980, una de las presas más altas del mundo. Y finalmente, Peñicas, en 1987. Estas 4 moles de concreto partieron el río en pedazos. La navegación de largo recorrido se volvió físicamente imposible. Un barco, por más potente que fuera, no podía atravesar un muro de 100 metros de altura. El Grijalba dejó de ser una autopista de agua para convertirse en una cadena de lagos artificiales, separados por concreto. Hay que decirlo claro, las presas trajeron beneficios. Generaban la electricidad que necesitaba el país para crecer. Controlaban las inundaciones que por generaciones habían castigado las llanuras de Tabasco. Permitían regular el agua para la agricultura. Pero el costo fue la muerte del río como vía de comunicación. Aquella arteria que había dado vida a Tabasco durante 400 años dejó de latir. Los vapores desaparecieron de sus aguas. Los embarcaderos, antes llenos de vida y trabajo, quedaron en silencio. El muelle de Villahermosa perdió su razón de ser. Frontera ya no era la puerta de entrada a nada. La transformación fue brutal y definitiva. El Grijalba seguía ahí, pero ya no era el mismo. Era un recurso para generar luz, para controlar crecidas, para regar campos, pero ya no era un camino. Esa función había muerto para siempre. Lo más impactante fue la velocidad. 400 años de historia, de vida y de comercio sobre el agua, borrados en apenas 2 décadas. Generaciones enteras de tabasqueños habían vivido y muerto sin conocer otra forma de viajar. Y de pronto todo se acabó. El sonido de los vapores se apagó. El olor a humo y a trabajo en los muelles se disipó en el aire. En menos de 40 años todo había desaparecido.
Los abuelos que habían viajado en vapor a frontera, ahora veían a sus nietos subirse a un autobús sobre una carretera pavimentada. Las grandes haciendas que dependían del río para sacar su cacao, ahora cargaban su producción en camiones. El puerto de frontera, que fue la ciudad más cosmopolita de Tabasco, se hundió en un silencio pesado. Un pueblo somnoliento, aferrado a los recuerdos de su pasado glorioso. Lo que antes era el centro de todo, se volvió marginal. Lo que era indispensable, se volvió obsoleto. Las ciudades que nacieron del río, ahora debían encontrar una nueva razón para existir, lejos del agua que les dio la vida. Hoy solo quedan vestigios, embarcaderos de madera que se pudren lentamente en las riberas. Fotografías amarillentas que muestran un mundo de actividad que ya no existe. Los más viejos todavía cuentan historias de esos viajes, pero el sistema fluvial como tal ha sido borrado del mapa. El progreso, dicen algunos, es inevitable, pero cada avance deja una cicatriz. Con el sistema fluvial no solo desaparecieron los barcos, desapareció una forma de vida. Una cultura forjada por el agua durante 400 años. La conexión íntima que el tabasqueño tenía con su río se rompió. El Grijalba sigue ahí, pero ya no es el corazón de la región. Es paisaje, es un recurso natural, pero ya no es la arteria vital que alguna vez fue. Durante 4 siglos, este sistema demostró que México podía desarrollar un transporte efectivo usando su propia geografía. Demostró que el comercio podía florecer en las selvas más impenetrables. Su desaparición demostró algo muy distinto. Demostró que el progreso tiene un costo, que cada nueva tecnología que adoptamos significa abandonar algo anterior. Las presas del Grijalba generan la electricidad que el país necesitaba, pero también ahogaron 400 años de tradición navegante. Las carreteras conectaron regiones, pero vaciaron los puertos fluviales. El sistema fluvial del Grijalba fue un gigante del transporte mexicano. Movió fortunas, conectó pueblos y dio vida a ciudades enteras. Y luego, en unas pocas décadas, desapareció bajo el peso del concreto y las nuevas prioridades. La historia oficial es una mentira. La verdadera historia la contamos aquí. Únete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos y suscríbete para que la memoria no se oxide.